el objetivo de esta parte de la unidad 1 es la programación estructurada y también específicamente ver el funcionamiento de lo que se llaman los ciclos, ¿verdad? Los objetivos de esta parte son reconocer la diferencia entre un ciclo de decisión y un ciclo de tamaño controlado, es decir, una estructura que nos permite por medio de órdenes muy básicas hacer recursivamente un cálculo y también bajo ciertas condiciones para dicho cálculo y transferir la estructura de control a otra parte del programa. También entender el funcionamiento de las estructuras do, if o do loop o el for next también. Entonces vamos a ver cómo combinar, por ejemplo, una estructura do loop con una estructura if, o una estructura for next con una estructura do, una estructura también, por ejemplo, if then. Entonces de esta manera pues entender cómo operan este tipo de estructura y también controlar la recursividad del programa, es decir, cómo terminar un proceso recursivo, ya que un ciclo que no tenga este tipo de estructura de control pues que es casi inútil. Miremos aquí, por ejemplo, en muchas ocasiones se necesita ejecutar una orden varias veces, entonces obviamente teclear la misma orden, si vemos aquí en esta estructura, si vemos la misma orden varias veces, pues no es práctico desde el punto de vista de la programación. Por eso es que se introduce en este tipo de estructura, la estructura do loop. Entonces, entre las dos órdenes pues hay un contexto, unas líneas que se deben cumplir recursivamente. Entonces digamos que una manera más concisa y simple es hacer esto a través de una estructura de Visual Basic que se llama do loop. Digamos que esta estructura lo que hace es repetir las instrucciones recursivamente. Si no hay ninguna estructura de control, pues lo hará infinitamente, pero generalmente se combina con otro tipo de estructura de control. Si vemos aquí este ejemplo, digamos que aquí tenemos que la opción explícita, es decir, para que las subrutinas se tengan que declarar todas las variables explícitamente. El nombre de la subrutina A le ponemos en este momento, y la variable A y B se declaran como en doble precisión, es decir, números que van a tener entre 8 y 16 números de decimal. Entonces simplemente esa estructura lo que va a repetir infinitamente ese bucle, es decir, les va a pedir los valores de A y de B y los va a actualizar en memoria y nunca se va a detener, ¿verdad? Digamos que, como dice ahí, este ejemplo le proporcionará horas de diversión porque es un bucle infinito. Es decir, usar un bucle, una estructura, digamos que puramente repetitiva, pues casi inútil en muchas digamos, instancias de programación. Por eso después hay que combinarla con otro tipo de estructuras. Entonces, si esta estructura, el do loop, se combina con la estructura if then, es decir, tenemos ahí una estructura do que es repetitiva, pero tenemos una estructura if then, es decir, la estructura if then es un condicional, es decir, esto sería si se cumple una condición lógica mayor que, menor que, igual, entonces salga del do, es decir, él transfiere el control afuera, a la parte de fuera de la estructura repetitiva y sigue. Entonces, este ejemplo, digamos que la palabra condición vamos a cambiarla, porque si tenemos aquí que x vale 100, entramos en el ciclo repetitivo y él compara x es menor que 0, entonces salga. En primera iteración x vale 100, pero después le va quitando de 5 en 5 en cada iteración. Cuando él llegue ya a un valor menor que 0, él va a salir de ese bucle repetitivo. Entonces, generalmente cuando se necesita hacer cálculo recursivo con un grado de complejidad, pues se combinan estructuras repetitivas con estructuras condicionales para lograr este objetivo. Entonces, cuando se necesita hacer, por ejemplo, estructuras un poco más complejas, muchos utilizan un recurso, ¿verdad? Los diagramas de flujo. Y estos diagramas de flujo son estructuras de tipo, estructuras que a través de un dibujo se puede esquematizar un programa antes de programarlo. Por ejemplo, aquí el comienzo de un programa con este símbolo, las líneas de flujo para esquematizar cómo discurre el programa. Este cuadrado, un proceso, por ejemplo, cuando
tienes que hacer una operación con una variable x más 5 igual a y, pues se pone aquí dentro. Estructuras de entrada-salida, es decir, salida por pantalla o cuando vas a meter datos por pantalla o leídos de un archivo. También las estructuras de decisión, es decir, las estructuras if, cuando se cumple una condición, la línea de flujo va por un lado y cuando se cumple otra va por otro. Las estructuras de decisión que lo veremos ahí. Los ciclos controlados, es decir, las estructuras cuyos ciclos repetitivos están condicionados a una condición. La unión, varios flujos. Y también el conector de página, cuando es más grande que una página, pues se utiliza esto para seguir la siguiente. Entonces vamos a utilizar estos símbolos para hacer lo que se llaman los diagramas de flujo de los programas. Si vemos aquí este pequeño ejemplo, aquí la estructura puede tener algunas, por ejemplo, algunas órdenes, luego viene la estructura condicional, que si es verdadera sale y si es falsa se cumplen otras órdenes y vuelve. Entonces, por ejemplo, porque está aquí, esto representa la estructura repetitiva, pero la estructura repetitiva está condicionada a un if. Entonces, por ejemplo, la estructura comienza a ser y cuando se cumple, pues sale de la estructura del programa. Entonces, siempre hay que tener eso. A veces a algunas personas les funciona mejor primero hacer este tipo de diagrama antes de hacer la programación en sí. También tenemos otros tipos de estructuras un poco más complejas. Por ejemplo, si tenemos una variable que se le da el valor de 1, luego si esta es mayor que 10 entonces sale, pero si no, le suman, es un contador. Entonces a lo que va estructurando en cada una en cada ciclo le va aumentando el valor ahí. Cuando ya toma el valor de 11, él sale de la estructura repetitiva. Entonces es bastante, que es una manera de representar o cómo trabaja en conjunto una estructura repetitiva pura con una estructura condicional. Tenemos aquí también las estructuras tipo for, es decir, cuando necesitamos hacer un número finito, por ejemplo, un número finito de ciclos. Entonces tenemos la estructura for, se le pone un contador que generalmente es una variable desde un número de comienzo hasta el final y se le da un step es el incremento. Entonces también se puede utilizar exit, la estructura de exit se cumple una condición y aquí se cierra el ciclo. Por ejemplo, si tenemos for i, es decir, la variable i va a tomar valores entre 1 y 5, no se le pone step, cuando el step es 1 se puede ignorar. Entonces digamos que esto lo que hace es repetir 5 veces todos los cálculos que estén aquí dentro y muchos son referentes a la variable i. Entonces, y también se puede, por ejemplo, en statement se puede combinar con la estructura condicional. Entonces si se cumple una condición en los cálculos dentro, pues se puede salir del for, entonces salir de la estructura repetitiva. Entonces, por ejemplo, también cuando tú quieres desplegar, esto significa una caja de mensajes, donde tú puedes desplegar un valor. Entonces simplemente lo que va a hacer esto es desplegar los valores en cada uno de los ciclos. Comienza desde 10, 9, 8, 7, 6 hasta 1 y te va a ir desplegando los valores en una caja de mensajes. Si vemos esta estructura que está aquí, por ejemplo, los ejemplos de opción explicit, nombre del ejemplo y le damos dimensión, digamos que le declaramos dos variables i y j. Entonces aquí tenemos una estructura anidada, es decir, un ciclo dentro de otro, es decir, y toma valores entre 2 y 4, de 2 en 2, es decir, 2 y 4, y j de 3 a 9, de 5 en 5. Entonces, pero primero se debe cumplir el ciclo que está más adentro. Por ejemplo, la primera vez que entra aquí i vale 2 y j vale 3, pero cuando está en el for, en el ciclo interno, i no cambia, pero j sí cambia de 3 más 5, 8. Entonces la primera vez tiene 2 y 3 la primera vez, luego 2 no cambia porque está en el ciclo interno, pero j cambia 8. Ahora sale del ciclo interno y va otra vez al ciclo externo, el ciclo i, y cambia de 2 a 4. Como j no ha cambiado, pues j toma valores otra vez de 3 y de 8. Y cuando termina, pues simplemente te imprime los valores de i y de j y termina la subrutina. Entonces, en cada vez, recuerda que las cajas de texto lo que hacen es mostrarte
los valores. En cada ítem va mostrando. También aquí tenemos un ejemplo también de dos ciclos anidados, ¿verdad? Un ciclo I y un ciclo J, ¿verdad? Uno dentro de otro. Entonces desarrollo el ejercicio, se los dejo aquí en el canal de YouTube, también en el video que sigue después de este. También este ejemplo, también para que lo desarrollen en el tiempo. Aquí también les tengo este ejemplo, también que puedes decir, hacer lo contrario. Tenemos un diagrama de flujo y lo vamos a ¿qué? Vamos a hacer el código. Entonces comencemos. Primero, pues opción explicit, el nombre de la subrutina, y vamos a declarar una variable X como doble precisión. Y también vamos a introducir que input box. Esta estructura lo que hace es hacer una caja de texto. Es decir, tú puedes introducir la variable X, te va a salir una caja de texto, tú introduces la variable y le das enter y va a seguir el programa. En la siguiente estructura, por ejemplo aquí, ¿ves? Una estructura condicional, es decir, si X mayor que 10, entonces si X es mayor que 10, entonces tiene dos opciones. En la opción 1 le resta X igual a X menos 5, ¿verdad? Y después tiene esto, o sea, si es verdadero, ¿verdad? Simplemente él aquí le resta y entra otro condicional. Si X es menos de 50, vaya que atrás, ¿verdad? Si es verdadero, vaya a 20, es decir, al final. Y si no, devuélvase a la línea 10. Y la otra opción, ¿verdad? Porque son dos if metidos uno dentro de otro, ¿verdad? Porque el if principal es este, que termina aquí, pero después tenemos el otro cuando es falso. Si no, porque la estructura es, si se cumple la primera condición, pues va a esto. Si no, else significa si no, entonces vamos a otro if, que es este, si X es menos que 5. Entonces, si se cumple la primera condición, caja de mensajes, y si no se cumple, es decir, es falso, también caja de mensajes menor que 5. Entonces, digamos, aquí también cuando termina el programa, es decir, aquí lo que tenemos es una estructura condicional, pero dentro de cada una de las opciones tenemos otra estructura condicional. Entonces la primera sería X mayor o igual a 10, que es esta que está aquí, ¿verdad? Y el else, entonces tiene dos opciones, true, verdadero o false. Entonces, si se cumple la primera, vas aquí, X igual a X menos 5, y después vas a otra estructura condicional. Si X es menos que 50, si es falso, ¿verdad? Que es el else, vas a 10. Si es verdadero, vas a la B a 20, a la línea 20 que termina el programa. Y la opción aquí, la opción falsa, que es esta que está acá, vas a otro condicional. Si X es menos que 5, entonces si la opción es verdadera, imprime como una caja de mensajes X igual a 5. Si no, vas también en otra caja X es menos que 5. Termina esta estructura, if, else y any. Y también tienen que cerrar las estructuras condicionales, tienen que abrirse y cerrarse. Por ejemplo, la principal se abre aquí está el else, que es el si no, y se cierra aquí. Las internas se abren aquí también está la otra opción y se cierran acá. Siempre las estructuras condicionales tienen que abrirse y cerrarse, si no, pues el compilador te va a dar problemas. Acá hay otros ejemplos, ¿verdad? Otros ejemplos también para que lo hagan. Simplemente es aquí una estructura condicional que la opción, la verdadera, saca el programa, y la falsa te va a otra estructura condicional que tiene dos opciones aquí. Y para cerrar dejo este propuesto. Digamos que esto es simplemente hacer una estructura repetitiva para el cálculo de la aproximación del coseno de X. Entonces, si esta es la estructura principal del programa y solo es una subrutina, ¿verdad? Que se llama QSIM, ¿verdad? Que simplemente lo que va a hacer debe hacer es recursivamente calcular esta sumatoria. Lo vamos a hacer después.